Ahora, el fruto del Espíritu Santo excluye la violencia contra los demás. Si perseguimos la fe de la gente, es irresponsable. ¿Por qué? Porque decimos, de hecho, los adventistas del séptimo día hoy en día viven en peligro. Y eso sería imprudente. Tenemos que recordar que somos un movimiento de restauración, no una secta violenta de creyentes, terroristas encubiertos de hecho. Entonces el señor Gannon Diop llama violentos a algunos adventistas del séptimo día. Violentos, terroristas, porque predican el evangelio eterno de los mensajes de los tres ángeles. Porque predican contra Babilonia, predican contra el papado, predican contra los protestantes apóstatas, predican contra las apostasías de la iglesia adventista. Y las declaraciones del señor Diop han salido a la luz desde que se reunió con el Papa Francisco hace varios meses. Esta presentación es cuestión de vida o muerte. Entremos directamente en ello. Saludos, salutaciones, Save to Ser Internacional y los que nos ven por primera vez. Bienvenido a esta subida de tensión profética del mediodía. Soy su anfitrión Andrew Enríquez. Este 20 de abril de 2024. Los líderes de la Conferencia General Adventista celebraron su reunión de primavera con varios presentadores. Simplemente me voy a centrar en la presentación de Gannon Diop, director de PRR, Asuntos Públicos y Libertad Religiosa. Y cualquiera que escuchó su presentación y estuvo de acuerdo con él, o es un ignorante o eres parte del problema. Estás apoyando la apostasía en el movimiento remanente de Dios. Entremos en ello. Clip 1. Le daré a Ted Wilson en breve, porque él aprueba las herejías de Gannon Diop y la apostasía. Clip 1. Ahora, la siguiente presentación también tiene como objetivo disipar la información errónea y desalentar la difusión de ella, acusando a la Conferencia General de comprometer el mensaje adventista. La pregunta es, y amigos, hoy pongo la pluma sobre el papel. Esto es tan sorprendente, no se puede omitir ni una palabra. ¿Quién acusa a los líderes de la Conferencia General de comprometer el mensaje adventista? El señor Diop no lo dijo, así que no pondré palabra en su boca. ¿Qué líder de la Conferencia General ha dicho y ha hecho que merecía la protesta que ha estado en curso? Si no hubiera habido protesta, entonces el señor Diop no habría hecho esta presentación. ¿Se dan cuenta de que el mundo tenemos líderes gubernamentales muy similares, líderes gubernamentales tiranos que también están usando las plataformas de redes sociales para silenciar, para censurar lo que ellos llaman falsa información, desinformación? ¿Qué medidas tomará el señor Diop para disipar la desinformación? ¿Va a denunciar a los fieles adventistas al gobierno? ¿Nos va a denunciar ante los gigantes tecnológicos? ¿Qué contactos él tiene? Lo que realmente está en juego es la credibilidad de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en el espacio público. Estas son preguntas que debemos hacernos. ¿Cómo planea el señor Diop preservar el nombre adventista en el espacio público? ¿Hasta dónde llegará para lograrlo? ¿Qué no haría él para cumplir esa tarea? Déjame ser sincero. La historia se repetirá. En Juan capítulo 11,
verso 47 al 53. Los líderes judíos, y recuerde, esa era la organización de Dios, la iglesia judía. Los líderes judíos, en realidad, dieron muertes a Cristo. ¿Sabe por qué? Para preservar su nombre en el espacio público. La historia se repite. La Biblia dice que si le dejamos así a Jesús, todos los hombres creerían en él. Y vendrán los romanos y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. Debemos preservar nuestro nombre en el espacio público. Desde aquel día, se reunieron en consejo para matar a Jesús. Quiero que todos sepan esto, y esto me parece a mí, que este PRR, este Departamento de Asuntos Públicos y Libertad Religiosa, será una de las ramas, si no la rama principal, el departamento principal de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que se unirá al Estado para perseguir a los fieles predicadores y al pueblo, con el fin de preservar su nombre en el espacio público, para silenciar a las personas que protestan contra Babilonia y protesten contra la apostasía pública de la Iglesia Adventista. Ojo con este departamento, PRR. Pero sin este trabajo diligente y proactivo de asuntos públicos y libertad religiosa, de hecho, no nos beneficiaríamos de varios de nuestros lugares de culto en muchos países. Si los adventistas del séptimo día somos percibidos como hostiles, calumniadores, acusadores de los demás, y resaltan lo que está mal en los demás, en lugar de centrarse en lo que es bueno para todos nosotros, la gente nos devolverá el favor, rechazando intencionalmente cualquier solicitud nuestra. Volveré a esto. Mire cuidadosamente. Cuando dijeron en Juan 11, los líderes judíos, si no nos deshacemos de Cristo, ¿de qué querrían deshacerse? La voz de la verdad, la voz del avivamiento, del arrepentimiento y de la reforma, la voz de una protesta solemne. Entonces vendrán los romanos y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. En otras palabras, querían la paz con el mundo. Ellos querían un asiento en la mesa del mundo. Ellos quieren ser aceptados. De modo que debe haber habido un departamento en la organización del Sanedrín judío que se preocupaba por las relaciones públicas. ¿Estoy siendo claro aquí? Y a Jesús lo vieron como un obstáculo para eso. Debemos deshacernos de él. La historia se repite. Espera un minuto. Quizás te perdiste esto. ¿Me permite repetir? Pero sin este trabajo diligente y productivo de asuntos públicos y libertad religiosa, de hecho, no nos beneficiaríamos de varios lugares de culto en muchos países. Si los adventistas del séptimo día son percibidos como hostiles, calumniadores, acusadores de los demás y resaltan lo que está mal en los demás, en lugar de centrarse en lo que está bien con nosotros, entonces la gente nos devolverá el favor, rechazando intencionalmente cualquier petición nuestra. Seamos claros. El señor Diop acaba de decir, cito, si los adventistas son vistos como hostiles, etc. Citemos correctamente. Aquí está mi pregunta. ¿Quién nos ve como hostiles y acusadores, etcétera? El señor Diop no lo dijo. No pondré palabra en su boca. ¿Por qué nos ven, entre comillas, como hostiles y acusadores? Déjeme ser claro. Si nos ven así, es porque estamos viviendo y predicando los mensajes de los tres ángeles. No debemos quedarnos callados para conseguir favores del mundo. No os quedéis callados para que se cumplan nuestros pedidos. Señor Diop, señor caballo de Troya, los adventistas fieles del séptimo día no se pueden comprar, no podemos ser vendidos. Educación, página 57. La mayor necesidad del mundo es la falta de hombres. Hombres que no se vendan ni sean
comprados, hombres que no tengan miedo de llamar al pecado por su nombre, hombres que defiendan lo correcto, aunque se caigan los cielos. Dijo que sí, los adventistas del séptimo día son vistos como hostiles, acusadores. Queridos amigos, déjame ser claro. Hay momentos en la Biblia donde los fieles predicadores de Dios fueron vistos de esa forma. Anote estas dos escrituras. Número 1. Primera de Reyes, capítulo 22, y versículo 8. ¿Cómo fue visto el profeta Micaías por el apóstata Acab, que se acostaba en la cama con Jezabel y perseguía al pueblo de Dios? Dijo a Josafat, hay un hombre, cito, Micaías, por quien podamos consultar al Señor, pero lo odio. ¿Por qué? Porque él no profetiza bien para mí. Él solo profetiza mal contra mí. Si el mundo ve a los fieles adventistas como acusadores hostiles, estamos en buena compañía. Segunda escritura, ¿qué pasa con Juan el Bautista? En Lucas capítulo 7 y versículo 33, a Juan el Bautista se le llamó endemoniado. Estábamos en buena compañía. Y Juan el Bautista no estaba relacionado con el consejo del Sanedrín, la organización judía de esa época, de ese primer advenimiento. Lo llamaremos hoy en día la organización, la conferencia general. No mis palabras, sino la Biblia y los escritos de Ellen White. ¿Qué hacen los PRR con los fieles predicadores adventistas? Que continúan protestando contra su apostasía y aparente les impide recibir favores del mundo. Les impiden recibir su petición cumplida. ¿Qué harán ellos? ¿Qué le hicieron a Juan el Bautista? ¿Qué le hicieron a los discípulos y los apóstoles? ¿Qué le hicieron a Cristo? Ya que por nuestro sistema de representación y voto, otra organización no puede decidir por nosotros. Imposible. Por tanto, esta libertad está protegida. No hay necesidad de preocuparse en absoluto. Somos líderes adventistas del séptimo día que mezclamos con este grupo la Conferencia de Secretarios Generales de Dominios Cristianos desde el 1957. Compartimos nuestros destacados portafolios de servicios para que sepan que somos activos para la sociedad. Amigos, estas declaraciones y los movimientos de Ganon Diop son contrarios al verdadero adventista del séptimo día, la verdad bíblica, la verdadera libertad religiosa. Pregunta. Pueden ver, amigos, tenemos que interrogar al señor Diop y a quienes lo apoyan. ¿Por qué los líderes adventistas del séptimo día tienen que mezclarse e informar y compartir su portafolio con un grupo de alianza ecuménica desde 1957? Porque lo digo, cito, otra organización no puede decidir por nosotros, así que no hay necesidad de preocuparse en absoluto, como si no estuviera diciendo nada que ver aquí, sigan con su negocio. ¿Por qué tenemos que compartir nuestro portafolio con ellos? Próxima pregunta. ¿Cuándo votó el organismo adventista, PRR, para unirse a una alianza ecuménica y que tuviera una gran visión con esta organización? ¿Cuándo? ¿Se realizó una votación? ¿Quién votó por eso? Incluso si se votara para unirse a una alianza ecuménica y decir, hagamos la obra de Dios. ¿Qué dice la Biblia en el libro de Esdras, capítulo 4? Míralo, el versículo 1 al 3. Tiene 3 apóstatas, Sanballat, Tobías y Geshem. Vinieron a los constructores de Dios y dijeron, oh, adoramos al mismo Dios, déjanos ayudarte a construir, a hacer la obra de Dios en la comunidad. Pero ¿qué hicieron los profetas de Dios? Tú no tienes nada que ver con ese edificio. Nos vemos. Vete de aquí. Quítate de atrás de mí, embajadores de Satanás. Y con esa afirmación, mira el comentario divino.
en Testimonios para la Iglesia, tomo 2. Tomo 1, página 282, párrafo 1 y párrafo 2. Una vez pregunto, ¿por qué compartimos nuestro portafolio? Escúchame, las políticas y los planes de la Iglesia Adventista se comparten con estos hombres de Babilonia. Y la gente escuchó 2 presentaciones de Ganon Diop. Uno era el video, eso es lo que está viendo ahora. El segundo vino después de que él estuviera en persona y asiente con su cabeza. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Aplaudimos tus declaraciones y las del movimiento. Amigos, volvamos a la Biblia. ¿Quién fue la persona en la Biblia que compartió su visión, sus secretos, su portafolio, sus fuerzas con los paganos? Ese fue San. ¿Quién era ese? San. Ezequías. Espera, Ezequías. Ese fue Sansón. Volveré a Ezequías. Era Sansón. Ustedes, predicadores, están en llamas en el estudio hoy. Manténgase así. Amén. Ese fue Sansón. Juez capítulo 16, versículo 6. Versículo 16 al 20. Compartió los secretos de su fuerza con Dalila. Una mujer representa una iglesia pagana. ¿Y quién estaba detrás de Dalila? Los filisteos, que adoraban a Dagón. Dagón, el dios sol. Dagón, la cabeza cortada. Dagón, las palmas fueron cortadas. La marca en la cabeza, la marca en la mano. El papado, Babilonia. ¿Qué pasó con Sansón? Así es. No solo Ganon Diop tiene esta retórica, pero fíjense, se trata de John Paulson. Es presidente de la organización adventista. Escribe, y cito, como él escribió en la Adventist Review en 2002, escribe, diciéndole a William Johnson, otro apóstata de aquella época, dice, podrías leer todo eso, dice, somos parte de alianzas ecuménicas. Este es el porqué. Otros, cito, John Paulson, otras, incluidas la Iglesia Católica Romana, están tomando nota seriamente de quiénes somos y se preguntan quiénes somos. ¿Qué es lo que hace que la Iglesia Adventista del Séptimo Día sea una comunidad tan creciente? Por eso dice el presidente Paulson, ya que dicen eso, vengan a hablar con nosotros. Nos gustaría saber un poco más sobre ustedes. John Paulson, debemos estar dispuestos a hablar con ellos. Debemos estar dispuestos a compartir con ellos, a compartir con la Iglesia Católica Romana nuestra visión y misión. ¿Y cuántos de los que asistieron a esa reunión de primavera hace unos días, cuántos en la sesión de comentarios dijeron, el señor Ganon Diop es un hombre de Dios? Los líderes de la iglesia son hombres de Dios, la voz de Dios. Ganon Diop es un hombre de Dios. ¿De qué están hablando? No es el Dios de la Biblia y el espíritu de profecía. Nehemías, capítulo 6, del versículo 1 al 3. Hoy te lo dije, coge lápiz y papel. Será una presentación diferente. Nehemías, cuando Sanballat, Tobías, Geshem, sí, el dragón, la bestia y el falso profeta que comprime Babilonia en los últimos días, dijo, ven, Nehemías, reunamos en alguna aldea. Queremos hablar contigo. Nehemías le envió mensajero y Nehemías le dijo, estoy haciendo una gran obra, así que no puedo bajar a hablar contigo. ¿Por qué la obra de Dios debería cesar y yo venir a hablar con ustedes? Amigos míos, déjenme decirle algo. Babilonia, el papado, los jesuitas ya saben quiénes somos. El diablo sabe quiénes somos. Y el papa y los jesuitas son los principales mensajeros humanos de Satanás. Que quede claro. ¿Está bien? Por cierto, Hillary escribe en el chat, Lucas 6 y versículo 26. Ay, cuando todos los hombres hablan bien de ti. Entonces la pregunta es, ¿cuál fue la amenaza en 1957 que hizo que los líderes adventistas
realmente dijeran que compartiremos nuestro portafolio con la organización ecuménica y los líderes de Babilonia. ¿Cuál fue la amenaza? Ganon Diop lo dijo en este video, pero les diré que los evangélicos en la década del 1950 etiquetaron a la Iglesia Adventista del Séptimo Día como una secta. Como una secta. Leemos sobre estos hombres, Martin y Barhouse. Búsquelo. Están en nuestra historia. Entonces la pregunta es, ¿a qué verdad renunciaron los líderes adventistas para ser parte de esta alianza ecuménica? Así es. ¿Cuál verdad? ¿Verdad, amigos? Quiero señalarte algo. Estos dos libros, Cartas a las Iglesias. Ven aquí. Cartas a las Iglesias. Emil Anderson. Y este libro llamado Preguntas sobre Doctrinas, del editorial Adventista. Miren esto. Adventist Review, Universidad de Andrews. Aquí está, amigos. ¿Y a qué verdad renunciaron los adventistas? Renunciaron al mensaje del santuario. Renunciaron al 22 de octubre de 1844. Renunciaron al proceso de 2 pasos de la expiación. Y dijeron que la expiación había sido terminada y completada en la cruz. Eso no es bíblico. Renunciaron a la verdadera naturaleza de Jesucristo, afirmando que Él no fue nacido con la naturaleza pecaminosa de Adán después de la caída. Amigos míos, eso conecta la victoria sobre el pecado. No iré allí ahora mismo. Degradaron los escritos de Ellen White. Entonces la pregunta es, ¿quién está difundiendo realmente información errónea y desinformación? Ahora, la siguiente presentación también tiene como objetivo disipar la información errónea y desalentar la difusión de ella, acusando a la Conferencia General de comprometer el mensaje adventista. Verás, se trata de que el nombre adventista sea creíble en el espacio público. Ahora está claro. Señor Diop y los líderes de la conferencia y todos sus aliados son culpables de traición. Son culpables de información errónea, de desinformación. Son culpables de traición. Han renunciado a la fe. Así que la acusación y la firme protesta en el sentido de que han diluido y menospreciado las doctrinas de la fe adventista es un hecho, no una opinión. Está justo aquí. Es un hecho, no es una opinión. Observe cómo esto se aplica a la crisis sanitaria, la pandemia. Porque recuerda, ¿cuál era el problema aquí? La Iglesia Adventista debería tener un nombre creíble en el público. Ver este. Desde 1957, compartimos nuestros destacados portafolios de servicios para que sepan que somos activos para la sociedad. Bendiciones para nuestras comunidades a través de un compromiso concreto, por ejemplo, en la salud, incluidas clínicas de salud, educación, universidad. Entonces, para demostrarle a Babilonia y a las iglesias del protestantismo apóstata y al mundo que la Iglesia Adventista no es una secta y es un activo para la sociedad, el departamento PRR, los líderes de la Conferencia General, promovieron el mandato de la pestilencia 19 y malinterpretaron los escritos de Ellen White para obligar a los miembros de la Iglesia Adventista a recibir el pinchazo de la pestilencia 19. Este es Ganon Diop. Escúchenlo. La Iglesia Adventista del Séptimo Día, el Departamento de Salud. Porque recuerden, dado que hay una crisis en el mundo, Babilonia dice, hagamos que la iglesia se una. Y los adventistas dicen que debemos demostrarle que sí, que estamos con ellos. Oh, no seamos una secta. La Iglesia Adventista del Séptimo Día,
el Departamento de Salud y el Departamento de Asuntos Públicos y Libertades Religiosas han apoyado y dejado en claro que la crisis de salud de la pandemia de la pestilencia 19 es un problema de salud pública, no de libertad religiosa. A pesar de estas indicaciones más claras y del estímulo para pincharse, algunos miembros de la Iglesia han insistido por diversos medios en que la Iglesia debería cambiar su postura. Algunos solicitan carta de exención, aunque por supuesto son sensibles a la situación y las dificultades de quienes deciden no pincharse. La Iglesia ha optado por no emitir carta de exención por prudencia de no infringir el ámbito de la autoridad estatal. En realidad, solo pueden promocionar lo que oficialmente votan. Así que amigos, Canon Diop no es el único problema, el único traidor. No, los líderes de la Conferencia General también están implicados del lado del gobierno, pero no de los miembros. Y aún así dicen que no nos importa si pierdes tu trabajo y tu negocio, pero asegúrate de traernos el diezmo y las ofrendas. Ahora, la convicción personal no es responsabilidad corporativa, sino responsabilidad corporativa en la forma de una posición oficial de la Iglesia, como por ejemplo, el derecho absoluto a observar el sábado, a no trabajar en sábado, a no hacer exámenes o ir a la universidad en sábado. Está respaldado por el derecho internacional y puede beneficiarse de adaptaciones y exenciones. Este no es el caso para no pincharse. No se ha promulgado ninguna ley internacional contra los pinchazos. Si tomas estas afirmaciones y las aplicas hasta su conclusión lógica, deducirás lo siguiente. Cuando la marca de la bestia se vuelva nacional e internacional, ¿qué verán? No hay carta de exención para la observación del sábado, porque es una ley nacional que hay que guardar. El domingo es una ley internacional para guardar el domingo. Y la gente ve este video y dice, estamos de acuerdo con el señor Diop, estamos de acuerdo con Ted Wilson. Apostasía, apostasía, apostasía está clavada a las puertas de la iglesia. Y nuevamente, no podemos usar la Biblia como arma. Ahora, déjeme ir aquí para decir esto. Todo esto significa que ni por motivos médicos, ni por razones de seguridad, ni por razones de valentía pueden justificar las objeciones a los pinchazos. Los médicos están cualificados para identificar casos en los que sería, suficiente. No puedes usar la Biblia. Ahora, esas palabras y las mismas acciones en realidad provienen del Papa, que también promovió la brujería. Gracias a Dios y al trabajo de muchos, hoy tenemos vacunas para protegernos del COVID-19. Ellas traen esperanza para acabar la pandemia, pero solo si están disponibles para todos y si colaboramos unos con otros. Sí, colaboramos. Sí, colaboramos. Y aquí está Ted Wilson, presidente de la Asociación General y del Instituto de Investigación Bíblica de Loma Linda. Aquí está, mis amigos. Malinterpretaron los escritos de Ellen White. Eso es falso. Esa es una palabra demasiado mansa. Ellos son mentirosos, engañadores. Y en la reciente sesión de la Conferencia General, Ted Wilson se puso de pie y dijo, no mencionemos el tema de la pestilencia 19, los mandatos de los pinchazos, el elixir en primer plano. No queremos discutir eso. Pero quiero insistir firmemente y tengo el consentimiento y acuerdo de mi compañero oficial, Ayrton Kohler, mi otro compañero oficial, Paul Douglas, que estamos unidos para pedirle a este organismo que no incluya ese tema
en la agenda. Ya basta de él. Volvamos a esto. Todo esto lo volvemos a hacer sin compromiso. Permítame ser redundante aquí. Todo lo hacemos sin comprometer nuestra identidad y compromiso con el Evangelio de Jesucristo. Suena bien, ¿verdad? Pero la verdadera pregunta es, ¿qué Evangelio revela nuestra identidad? Es Apocalipsis 14, versos 6 al 12, los mensajes de los 3 ángeles. Es Daniel capítulo 8 y versículo 14. Es el 22 de octubre de 1844, el juicio investigador. Es Apocalipsis 12 y versículo 17. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el espíritu de profecía, el testimonio de Jesucristo. Sin embargo, el santuario, el sábado, el proceso de expiación en 2 pasos, el 22 de octubre de 1844, la verdadera naturaleza de Cristo como hombre. Todos fueron denunciados entre 1955 y 1957. Ellos imprimieron este libro. La Conferencia General pregunta sobre doctrinas. Entonces, ¿cómo llamamos a esto? Es una organización nueva. Mensajes selectos, libro 1, página 204. Búsquelo. Mira esta declaración aquí. ¿Qué verdades forman a los adventistas del séptimo día? El primero, segundo y ahora el tercer mensaje de los ángeles. Estas verdades nos hacen adventistas del séptimo día. El segundo ángel dice que Babilonia está cayendo. Sal de ella, pueblo mío. Sal de ella. Pero ¿qué Ganun Diop está haciendo? ¿Qué hacen los líderes de la conferencia general? Están yendo a Babilonia. Ese es el capítulo 18 de Apocalipsis, versículo 2, versículo 4, y también anota 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 14, hasta el verso 18. ¿Qué compañerismo tiene la luz con la oscuridad? ¿Qué compañerismo tiene Cristo con Belial? ¿Qué asociación tiene el pueblo de Dios con los hombres de Babilonia? Los que creen con los infieles. El siguiente párrafo dice, si no presta atención al primer mensaje, eres parte de una nueva organización. Ahora, no podemos entrar en ninguna organización nueva, porque esto significaría apostasía de la verdad. Déjame aclarar algo. Estos apóstatas quieren hacerle creer que aquellos que no son parte de la organización de la Conferencia General han comenzado una nueva organización. La verdadera pregunta es, ¿estos grupos se mantienen firmes en la Biblia y el espíritu de profecía? Si es así, no son una nueva organización moderna y apóstata. ¿Por qué quienes dicen estar en la organización se han apartado de la verdad? Ellos tienen la nueva organización, la organización apóstata moderna. Ahora, el fruto del Espíritu Santo excluye la violencia contra los demás. Si perseguimos la fe de la gente, es irresponsable. ¿Por qué? Porque de hecho ponemos en peligro las vidas de los adventistas del séptimo día. Y eso sería imprudente. No me sorprende. No creía que pronto veríamos un momento en que los siervos fieles adventistas serían etiquetados como villanos o cristianos violentos. Seamos claros, citemos correctamente al señor Diop, porque cuando me cíteme directamente. No me citen mal, eso es una mentira y no darás falso testimonio. El señor Diop acaba de decir, cito, si persigues la fe de otras personas, eres violento. El señor Diop no dijo, cito, si persigues a otras personas, eres un hombre violento. No. Si persigues la fe de otras personas, eres violento. Quizá te lo perdiste. Ahora, el fruto del Espíritu Santo excluye la violencia contra los demás. Si perseguimos la fe de la gente, es irresponsable.
Así que basado en lo que dijo el señor Diop, en realidad lo que está diciendo es que si llevamos sus declaraciones a su conclusión lógica, los mensajes de los tres ángeles deben verse como violentos, porque condenan la adoración falsa y la religión falsa. Lo hacen. La Biblia condena la adoración falsa y las religiones falsas. El espíritu de profecía condena la adoración falsa y las religiones falsas. Entonces, por conclusión lógica, la Biblia y el espíritu de profecía son los dos violentos. ¿Sabes quién tiene la misma retórica? El Papa Francisco. Pájaros del mismo plumaje se juntan. Muéstrame con quién anda y te diré quién eres. Aquí está el Papa Francisco. Escuche lo que dice. Ahí está. Amigos, dice que en varias religiones tú encuentras fundamentalistas. La palabra roja dice, un grupo fundamentalista es un grupo aunque no mate a nadie, aunque no golpee a nadie, pero es violento. Y la estructura mental del fundamentalismo es violencia en el nombre de Dios. Amados, hemos llegado a un tiempo. Esto viene de la educación cristiana. Página 8 a 9 se está cumpliendo por Gannon Diop y Ted Wilson. Dice, cuando alcancemos el estándar que el Señor quiere que alcancemos, los mundanos considerarán a los adventistas del séptimo día como extremistas, extraños, singulares y extremistas puros. Extremista significa fundamentalista y terrorista. ¿Conoces este párrafo? Las palabras entre corchetes son mis palabras de énfasis, que han estado ahí durante años. La puse ahí y no sabía que sería tan rápido. Que muy pronto tendría noticia de un líder de la conferencia general diciendo que los fieles adventistas son terroristas. No sabía que fuera tan rápido. Escuche esto de parte de Gannon Diop. Tenemos que recordar que somos un movimiento de restauración, no una secta violenta de creyentes, terroristas encubiertos, de hecho. Nos llamó terroristas encubiertos, de hecho. Déjame decirte algo. Quiero ser muy sincero. Si me etiquetan así por vivir y enseñar el mensaje de los tres ángeles, es que estoy en buena compañía. 620 Internacional también están en buena compañía. ¿Sabes cómo etiquetaron a Cristo? Como un terrorista. En Lucas 23, versículo 1 al verso 2, dijeron, Jesús está pervirtiendo a la nación. ¿Cómo llamaríamos a eso hoy? 6 de enero. Insurreccionista, extremista, terrorista. ¿Estamos juntos, amigos míos? Está bien. ¿Y qué dijeron para que crucificaran a Cristo? Este hombre dijo que destruiría el templo en 3 días. ¿Entiendes mi punto? Entonces, ¿cómo llamaríamos a eso hoy? Si la gente planea destruir un edificio público del gobierno y de la iglesia, ¿ves mi punto? Pero estamos en buena compañía. Aunque Cristo no era un extremista, ni tampoco un terrorista. Hechos 24:5. ¿Cómo etiquetaron incluso a Pablo de la misma manera? Y se nos dice, escuche, Gannon Diop, sois violentos, soy terrorista. Eso es lo que él dijo. Y la gente en el chat decía, el señor Diop es un hombre de Dios. Y Ted Wilson se sentó allí y escuchó y vio esta presentación en video. Después, Diop subió al podio y hablaron. Y ni una sola mano se levantó en señal de desacuerdo. ¿Qué quiere decir con que estas personas son violentas y terroristas? Explícate tú mismo. Todos se sentaron allí y dieron una serie de aplausos. Amén. Próximo punto del orden del día. Traición. Y nos dicen en mensaje seleccionado, perdóneme, volumen 3, páginas 287. Si hay algo que Dios aborrece, que es un pecado más que otro, es que su pueblo sea culpable en no hacer nada en caso de una emergencia. La indiferencia y la neutralidad
en una crisis religiosa son consideradas por Dios como un crimen grave y equivalen al peor tipo de hostilidad contra Dios. Aquellos que dicen, estoy de acuerdo con esas declaraciones, ustedes son parte del problema y Dios te sacará del camino. Entonces no debemos tener nada que ver con las alas del mal, con la violencia, con acusar a otras personas, sino que somos testigos, ni siquiera abogado de Dios, testigos que comparten la buena nueva. Jesús dice en Mateo 10, verso 34 en adelante, no penséis que he venido a traer paz, sino espada. Si acusas la fe de otras personas, eres violento. Amigos míos, aquí está mi segundo testigo estrella. Es el mismo tema del Papa Francisco. Miren esto. Tenemos mucho más que temer desde adentro que desde afuera. Estos hombres son caballo de Troya. El Papa Francisco. Ahí está, amigos. Si hablas en contra de mi iglesia, si acusas la fe de alguien, eres violento. Aquí está el Papa. Y usted merece persecuciones. Lo dice el Papa Francisco. Escuche lo que dice. Lea las palabras si no habla español. Usted tiene la obligación de hablar abiertamente. Tenemos la libertad. Pero sin ofender. Porque es verdad que no reaccionamos violentamente. Pero si el doctor Gasbarri, aquí un gran amigo, dice alguna cosa insultando a mi madre, le daré un puño. Eso es normal. Es normal. No puedes provocar. No puedes insultar la fe de otra persona. Miren eso. Si provocas, si dices la verdad sobre la fe de alguien, el Papa dice que verás las persecuciones del Papa. Vea esto ahora. Todo está conectado. Ahora tiene sentido. Porque Ted Wilson dijo a la Iglesia Mundial, vamos a imprimir, publicar y distribuir el libro Conflicto de los Siglos. Y aún así nos dio el libro La Gran Esperanza. Un engaño de 6x9. Ahí está. Ahora tiene sentido. Y lo que se ha omitido en el libro de La Gran Esperanza, es una gran lista larga. Te daré algunos de ellos. Las palabras Apocalipsis 14 se menciona 37 veces en el libro completo del conflicto de los siglos. Cuando digo completo del conflicto de los siglos, es el libro completo. Y en la Gran Esperanza solo 16 veces. Capítulo 13 de Apocalipsis, 19 veces en el conflicto de los siglos. Solo una vez en el libro La Gran Esperanza. Apocalipsis 13. La palabra vino se menciona 15 veces en el conflicto de los siglos y solo una vez en Gran Esperanza. Babilonia es mencionada 27 veces en el conflicto de los siglos, solo 3 veces en la Gran Esperanza. El catolicismo es mencionado 45 veces en el conflicto de los siglos, 2 veces en el Gran Esperanza. La palabra papista, los papistas, se mencionan 53 veces en el conflicto de los siglos y en Gran Esperanza solo 2 veces. La palabra santuario se menciona 85 veces en el conflicto de los siglos. En el libro La Gran Esperanza, uno. Ya sabes, no hablo español. Una vez. Se lo dejo a Carlos y a César, que hablan español. El número 2300 tardes se menciona 23 veces en el conflicto de los siglos. Y en el libro La Gran Esperanza, ni una sola vez. Ni una sola vez en el libro La Gran Esperanza. No encuentras 2300 tardes. Ahora tiene sentido lo que sucedió en el 1955 y 1957. Renunciaron a los pilares de nuestra fe para ser aceptado por Babilonia, para que no nos etiqueten como una secta. El número 1844 se menciona 35 veces en el conflicto de los siglos
En el libro Gran Esperanza, ni una sola vez. 1844. Tiene sentido lo que pasó ahora. Véalo. Traición. Vamos, ven aquí. Traición en las altas esferas. Ese es el clavo en el ataúd. Y la gente aplaude. Sí. Escuche. Se mencionan las palabras papa y papado 132 veces en el conflicto de los siglos. El libro completo. Mis amigos, en el libro La Gran Esperanza, papa y papado no se encuentra en el libro La Gran Esperanza. Papa y papado no se puede encontrar en el libro La Gran Esperanza. La hermana White tuvo una visión en un sueño. Ella vio una procesión católica en un sueño. Una procesión católica. Sí. Y vinieron a su casa y dijeron, esta casa está proscrita. Los bienes deben ser confiscados. ¿Por qué? Han hablado en contra de la orden sagrada. Una casa podría ser literalmente donde tú duermes. Una casa también podría ser una iglesia. Esta iglesia se le proscriben los bienes, los libros, las doctrinas. Hay que confiscarlas y callarlas y censurarlas. ¿Por qué? Ellas hablan en contra de nuestra orden sagrada. Vean esto. Y como la protesta avanzó en contra de la Gran Esperanza, de repente Ted Wilson y otros líderes de la Conferencia General dijeron, oh, queremos impulsar el conflicto de los siglos. Después que habían sido pillados con las manos en las masas. Los pillaron con las manos en las masas. Sus huellas en las escenas del crimen es un crimen contra Dios. La hermana White escribe, el terror se apoderó de mí en el sueño. Corrí por la casa. Si solo pudiera entender lo que estaba pasando. Si solo me estuvieran diciendo lo que he dicho o lo que he hecho. Una orden católica. Continuemos. Ella dice, lloré y oré mucho al ver nuestros bienes reales confiscados. Nuestros libros. ¿En qué libro la hermana White habla en contra de la orden católica? ¿En cuál libro Satanás intentó matar a la hermana White e impedirle que escriba el libro completo, el conflicto de los siglos? Ese es el clavo en el lugar seguro. That's it. Así es. Los bienes deben ser confiscados. Volvamos a este señor. De hecho, ¿qué sucede en un tribunal, en una corte? Entre todas las religiones que existen, ¿cuál usa el señor Diop como ejemplo? Dice que no sean anticatólicos. Vean esto. De hecho, ¿qué sucede en los tribunales de un país? ¿Y qué resulta el encarcelamiento de un presidente sindical y un tesorero que fue una represalia por la agresiva retórica anticatólica en ese país por parte de los adventistas del séptimo día? Un juez decidió rechazar a los líderes adventistas. ¿Por qué? No sean anticatólicos. Ahora, amigos, tengo algunas preguntas que hacer. ¿Qué delito cometieron los dirigentes adventistas que provocó su encarcelamiento? El señor Diop no lo compartió, así que no pondré palabras en su boca. Mi pregunta, ¿están presos por la verdad? Bueno, si es así, deberían animarse, porque segunda de Timoteo, capítulo 3 y versículo 13 dice, velad, por todos los que vivirán piadosamente en Cristo Jesús sufrirán persecución. Eso es segunda de Timoteo capítulo 13, verso 12 y verso 13. Y Apocalipsis capítulo 2 y verso 10 dice, no teman nada de estas cosas, porque vosotros padeceréis. ¿Por qué? Porque el diablo y sus agentes humanos echarán manos a algunos de ustedes en prisión por la fe, pero sean fieles hasta la muerte. Y Jesús les dará la corona de la vida. ¿Cuál es el punto ahora? Que el señor Diop en esta presentación dice que protestó contra un juez y el país. No lo hizo.
Lo que dijo el señor Díaz y lo que él dijo es que los adventistas del séptimo día deben silenciar la protesta y no ser anticatólicos en contra de sus doctrinas. No prediques la verdad. Ahora, en algunos países entendemos lo que está pasando, pero la norma de un país nunca debe utilizarse como modelo para todos los países. Eso es por un lado. Por otra parte, escúchenme atentamente. Escuchen atentamente. Deja que esto penetre profundamente tus oídos en tu alma. La persecución llegará a países protestantes como Estados Unidos, tal como ha llegado a las naciones católicas. Entonces, ¿deberíamos guardar silencio? ¿Deberíamos tener miedo? Vean esto. El señor Diop viajó hasta este país para defender a los líderes adventistas que están encarcelados por motivos de la libertad religiosa. PRR, Asuntos Públicos y Libertad Religiosa. Sin embargo, el señor Diop se negó a defender a los miembros adventistas del séptimo día que son perseguidos por rechazar la pestilencia 19 por motivos de libertad religiosa. Gracias, mi hermano, anciano Buchanan. Eso es hipocresía, apostasía, apostasía, apostasía. Clama a voz en cuello y no te detengas. Isaías 58, versículo 1. Alza tu voz como trompeta, muéstrale a mi pueblo sus pecados y sus transgresiones. Los países musulmanes, por ejemplo, con la prohibición del proselitismo, son un ejemplo de ello, en el que sería suicida atacarlos. De nuevo, es imperativo recordar que el núcleo de nuestra misión es salvar vidas. Esto también significa las vidas de los adventistas del séptimo día, que viven como minorías en muchas partes del mundo. ¿Qué razonamiento tan erróneo para alguien que dice tener dos doctorados? Dos doctorados. ¿Qué? ¿Qué mentalidad tan desconcertada? Debido a que en esta nación, las naciones musulmanas, si sois la minoría, entonces guardad silencio. Entonces, ¿cómo llegarás Cristo a los musulmanes? No estoy diciendo que no debamos ser sabios como serpientes e inofensivos como palomas. Pero, ¿cómo guardar silencio? Jesús dice, nunca. Debemos defender a Dios mientras los campeones son pocos. Saca calor de la frialdad de los demás. Coraje de su cobardía. Lealtad de su traición. Eventos de los últimos días. Página 180 dice, volumen 5, página 136 dice eso. Pregunta. Entonces, ¿cuáles serán las instrucciones del Señor Dios para los adventistas del séptimo día? Escuchen. Cuando los fieles adventistas del séptimo día se conviertan en minoría, no solo en los países musulmanes, sino en minoría en todos los países. En estos últimos días, por causa de la crisis de la fe, la verdad presente y durante la marca de la bestia, ¿cuáles serán sus instrucciones? ¿Cuáles serán las instrucciones que vendrán desde la sede central allá arriba? Washington, D.C., Silver Spring. ¿Cuál sería la instrucción? Guarda silencio, porque eres la minoría. ¿Seguiremos a los hombres o seguiremos a Dios? Tiempo de escritura, tiempo bíblico. Vayamos y echemos un vistazo a los 12 discípulos. Ellos eran la minoría en el primer advenimiento. ¿Estaban en silencio? Fueron fieles. Juan el Bautista es minoría, pero fue fiel a Dios. Hechos capítulo 4, verso 18, hasta el verso 20. Hechos capítulo 5, verso 28, verso 29. Los apóstoles fueron minoría frente al poder de la iglesia, al poder del Estado, pero dijeron, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Fueron amenazados, fueron presos. El ángel de Dios vino a abrir la puerta de la prisión en esas escrituras y dijo, salgan, vayan y prediquen la misma verdad. Pero eran minoría, fueron amenazados, estuvieron en prisión. Aquellas escrituras destruyen a Gannon Diop
y a Ted Wilson y los líderes de la conferencia y sus herejías y apostasía. Vayan a echar un vistazo al libro El conflicto de los siglos y lean el capítulo titulado Los valdenses. ¿Eran la minoría cuando el papado gobernaba el mundo? ¿Representaron a Dios? Incluso bajo persecución. Sin embargo, eran sabios como serpientes. Eran inofensivos como palomas. No digo que seas extremos y simplemente tonto, pero que guardes silencio, nunca. 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 Volumen 5, página 147 dice: la muerte antes que la deshonra o la transgresión de la ley de Dios debe ser el lema de todo cristiano. El siguiente clip es una segunda parte de la presentación del Sr. Diop. Una vez que haya reproducido el video, aparecerán todos esos clips que acabas de ver. Luego vemos el camino al podio. Aquí está. Él llama a la Iglesia Católica Romana una iglesia genuina cristiana. Espera ahí. Si se dijera eso sin prueba, tú dirías que es información errónea, desinformación y falso testimonio. Diría que soy un mentiroso. Eso significa que son noticias falsas. Dejen de escuchar a Andrews Enríquez y a Prophecy Again. Escuchemos esto de la boca del mismo caballo. La organización a la que hemos asistido como la Iglesia desde 1957 es la Conferencia de Secretarios Generales de Comuniones Cristianas Mundiales. Estos son los principales líderes de otras denominaciones cristianas, secretarios generales y todas las principales iglesias cristianas están representadas allí. Me refiero a aquellas iglesias que son reconocidas como iglesias cristianas genuinas. ¿Quién está en la lista de ahí? ¿Quién está en la lista de ahí? Mire la columna de la derecha, en negrita. La Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día solo suba 3 escalones. La Iglesia Católica Romana simplemente suba 3 escalones. Así que escuche esto. Entonces, porque una organización ecuménica global detalle y diga que usted es una iglesia cristiana genuina, eres una iglesia genuina cristiana. Eres una iglesia cristiana genuina. Gannon Diop está de acuerdo. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué organización es una iglesia cristiana genuina? ¿Qué dice el conflicto de los siglos? Vean esto. Mira esto. Conflicto de los siglos, página 571. Mira esto. El papado es justo lo que la profecía declaró, que sería la apostasía de los últimos tiempos. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3 y versículo 4, palabras rojas. Hermana White escribe: ¿qué derecho tendrá este poder? ¿Qué poder? El papado, la Iglesia Católica Romana, los jesuitas. Este poder, cuyo registro durante 1000 años está escrito en la sangre de los santos, ¿será ahora reconocido como parte de la Iglesia de Cristo? ¿Cuál es la respuesta? ¡No! Por cierto, me pregunto si ese párrafo está en el libro de la Gran Esperanza. ¿Por qué se eliminó eso? Como si hubieran cogido el conflicto de los siglos y le hubieran cortado los nudos, los testículos. Castraron la palabra de Dios. ¡Qué abominación! ¿Y ahora llaman a la Iglesia Católica Romana una organización cristiana? Próximo párrafo. El mismo libro, misma página. Dice: los protestantes ahora se están alineando con el Papa. Ha habido un cambio, pero el cambio no es con el papado. No. El protestantismo ha cambiado. Eso significa que ha llegado un cambio a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Una nueva organización. Primer párrafo. Arriba a la derecha de la pantalla. Es una iglesia reincidente que reduce la distancia entre ella y el papado. Reincidentes. Sí. Dando a la mano derecha de Satanás, el Papa de Roma. La mano del compañerismo. No juegues ahí, por favor. Habla Gannon Diop.
Comunión Mundial Cristiana. Y aquí puedes ver que se reconoce a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Sí, no buscamos la aprobación de otras personas, pero es importante que nos reconozcan como una iglesia cristiana genuina. No es ninguna vergüenza ser reconocido como una iglesia cristiana. Y eso no significa tratar de complacer a otra persona, pero nuestra credibilidad está en juego. Se trata de la credibilidad de la iglesia en el espacio público. Sigue repitiendo el mismo tema. No hay nada de malo en ser reconocida como una iglesia cristiana. La pregunta es, ¿quién te reconoce como iglesia cristiana? ¿Por qué la mayoría de los adventistas no son pensadores críticos? ¿Quién? ¿Qué organización nos reconoce como una iglesia cristiana? Próxima pregunta. ¿A qué doctrinas tuvieron que renunciar los líderes adventistas para ser aceptados y ser etiquetados como una iglesia cristiana? ¿Ves la pregunta que nos hacemos? ¿A qué doctrinas tuvimos que renunciar? ¿Qué herejía tuviste que aceptar para ser aceptado y reconocido como iglesia cristiana? ¿Y por qué los líderes adventistas buscan la aprobación del hombre? ¿Ves, amigo, en la Biblia? ¿Quién le dio la aprobación a Juan? Vamos, regresa a la Biblia. Juan capítulo 1. Mira el verso 17. A lo largo del versículo 29. Juan el Bautista buscaba la aprobación y reconocimiento de que había sido enviado por Dios por los líderes judíos, por Herodes, por Caifás, por Pilato. No, Dios lo aprobó. Eso es Biblia. Anote Lucas 20, versículo 1 al verso 8. Cristo no confió en la aprobación del hombre. Y Cristo dijo que Juan el Bautista no confió ni buscó la aprobación del hombre. Fue enviado por Dios. Porque cuando busca la aprobación del hombre, lo siguiente que viene es la apostasía. Y no quiero ser extremo. Primero busca la aprobación de Dios. Y en segundo lugar, deja el resto al hombre. Pero ellos buscan la aprobación del hombre. ¿Por qué digo eso? Porque hay que ceder para ser aceptado. Mira esto aquí mismo. Lo que realmente está en juego es la credibilidad de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en el espacio público. Sí. En el mismo clip, observe que otros grupos de iglesia no fueron etiquetados como organización cristiana. Habla, Canon Dios. Y aquí tienes la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día, reconocida como iglesia oficial. Pero, curiosamente, si observaras esta misma organización, también identificarías otras comunidades que se autodenominan cristianas, pero que no son reconocidas como tales por las organizaciones cristianas oficiales. Y si pueden mirar aquí, tienen comuniones mundiales y se llaman Cristología heteroortodoxa. Tienes a la Iglesia de Cristo, la Cienciología, la Iglesia de Jesucristo, de los Santos de los Últimos Días, etc. Incluso los Testigos de Jehová. Pero puedes ver aquí el trabajo que algunos adventistas han iniciado desde 1957 fue asegurarse de que no seamos parte de esta lista, que seamos reconocidos como una iglesia cristiana genuina. ¿Puedo hacer una pregunta? El último punto. No olviden eso. ¿Por qué en 1955 y 1957, cuando renunciamos a la naturaleza de Cristo para ser aceptado por los protestantes apóstatas, para no ser llamados una secta, cambiamos la verdad de la naturaleza de Cristo para aceptar las enseñanzas católicas romanas de la Trinidad? Y esto se trata de la Inmaculada Concepción. Estoy divagando, lo cubrí en otro momento. Así que observemos ahora qué otros grupos fueron etiquetados como no cristianos. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Qué pasa si el mundo ahora dice que el domingo es el día de adoración? ¿Cuál sería la respuesta lógica? Acompáñelo, porque lo que se necesita es una organización coordinadora que nos diga quiénes son los verdaderos cristianos. ¿Quiénes son cristianos o quiénes no son cristianos? ¿Y qué adoran los cristianos? Ven ahora, los cristianos adoran
Así que esta organización coordinadora nos dirá qué día vamos a adorar y qué día no es para adorar. Y cualquiera que diga el verdadero día de adoración, todos los adventistas deben aceptarlo. El señor Diop y líderes de la iglesia adventista están dispuestos a renunciar a la verdad para recibir la aprobación del hombre y ser vistos como creíbles, y llamar a los fieles adventistas como violentos y terroristas para conservar la credibilidad pública. Señor Gannon Diop, permítanme ser claro y hablarle ahora mismo. Usted es un Balaam moderno. Y señor Ted Wilson, usted también es un moderno Balaam. ¿Por qué digo eso? Balaam deseaba un ascenso. ¿No es así? Balaam deseaba estatus de Balaam. Balaam era el poder del Estado. Balaam era el gobernador pagano, iglesia y el Estado. ¿Y cuál fue el paso lógico de Balaam para ser promovido y aceptado por el mundo? Balaam llevó al pueblo de Dios a la apostasía. Balaam maldijo al pueblo de Dios. ¿Qué le pasó a Balaam después? Números 22, Números 25 y Apocalipsis capítulo 2, versículo 12 al verso 17. Sigue el señor Diop. Quería agregar una diapositiva más, pero solo puedo mencionarla. Y Ellen White dice que de todos los cristianos profesantes, la cito claramente, los adventistas del séptimo día deberían ser los más destacados en exaltar a Jesucristo. La predicación del sábado es necesaria y son las verdades relacionadas con ella, pero el gran centro de atracción no debe quedar fuera. Y el gran centro de atracción es Jesucristo. En otras palabras, debemos ser campeones en la elevación de Jesucristo. La próxima semana estaré en Accra, Ghana. El Foro Cristiano Mundial se va a reunir. De hecho, me habían pedido a mí un adventista que ejecutara Juan 17 y explicara este texto, por supuesto, en el contexto de la unidad cristiana. Entonces, un adventista del séptimo día está representando ante todos estos cristianos la supremacía de Jesucristo. ¿Ves? Entonces, este es un milagro de Dios cuando nos mezclamos. De hecho, no es un compromiso, sino que es una bendición para otros cristianos también en la elevación de Jesucristo de una manera única, de una manera bíblica. Oh, suena bien. Me pregunto, si esas reuniones se pueden grabar. Escuchemos realmente lo que Gannon Diop dice acerca de Juan 17. Unámonos todos. Juan 17, ¿correcto? Unidos en Cristo. En el conflicto de los siglos, escuche mis puntos. La página 45 del conflicto de los siglos dice: si la unidad solo puede lograrse mediante el compromiso de la verdad y la justicia, entonces que haya diferencia, incluso guerra. ¿Dónde estaría la iglesia y el mundo si estos principios fueran revividos en los corazones del pueblo de Dios en esos últimos días? Verán, amigos, no estoy en contra de predicar a Jesús. Pero déjame ser claro. Paso 2. Note. Prediquemos a Cristo entre las iglesias cristianas en la superficie. Muestra tu hombro, ¿verdad? Sí. Come on ahora. Las iglesias cristianas en la superficie ya saben acerca de Cristo en la superficie. Por supuesto, debemos profundizar más acerca de Cristo, la victoria sobre el pecado. Pero Cristo nos dio el Evangelio eterno, que termina en el versículo 12 de Apocalipsis 14. Ellos guardan los mandamientos. Eso trae también el sábado. Y la fe de Jesús. ¿Y cuál es el primer ángel del capítulo 14? El mensaje. Sí, versículo 6 de Apocalipsis. El juicio. Teme a Dios. El mensaje de salud. Segundo ángel. Tú eres Babilonia. Gannon Diop dice: sí, Juan 17, unámonos todos. Pero abandonemos sus iglesias babilónicas. ¿Dice eso él? Dirás, tú eres Babilonia. Amigos, cuando Cristo reconoció a la mujer en Samaria, ¿alguna vez guardó silencio con una palabra de verdad? No, no lo hizo. Pero Él siempre dice la verdad con amor. Pero nunca silenció una palabra de verdad. Dijo, dirá más bien cuál es la marca de la bestia. ¿Señalará quién es la marca de la bestia? ¿Quién es la imagen de la bestia? Los protestantes apóstatas, la bestia, el papado. ¿Cuál es la marca de la bestia? ¿Lo hará?
¿O simplemente predicar a Jesús? Si solo predicas a Jesús, eso es espiritismo. Eso es como Judas Iscariotes. Señor, ¡mua!, te amo, besando a Cristo, sin embargo, traicionando a Cristo. Escuche lo que dice el Papa y los protestantes apóstatas en su grupo de alianza ecuménica. Este no es mi Jesús, no es mi Jesús, contra su Jesús, pero este es nuestro Jesús. ¿Lo ves ahora? ¿Ves por qué quiere simplemente que elijamos a su Jesús? Déjame ser claro. Mira quién está presente allí. La Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día. Permítame ser claro, amigos míos. El Jesús de la Iglesia Romana no es el Jesús de la Biblia. El Jesús de la Iglesia Católica Romana proviene de la Inmaculada Concepción. Eso significa que María nunca pecó. Piensa en eso. Eso no es bíblico. En la Biblia, todos han pecado excepto Jesús. Eso significa que la madre María nunca pecó. La abuela de María nunca pecó. ¿Ves mi punto? Todo un linaje de personas sin pecado. Nos servimos al mismo Jesucristo. El nacimiento de Jesucristo fue sobrenatural, pero la madre de Cristo tenía una naturaleza pecaminosa. No servimos al mismo Jesús. Estoy divagando. Ese podría ser otro mensaje. Y Canon Diop está ahí. ¿Entiendes mi punto? Y la gente anima a Diop. Anima a Wilson. Sí. Estos hombres están presentando la verdad. Están todos en el mismo equipo. Dime con quién anda y te diré quién eres. El que está a la izquierda de la pantalla. Desde Anticristo hasta hermanos en Cristo. ¿Cómo ven ahora los pastores protestantes al Papa? ¿Por qué se iza la bandera del Vaticano en la sesión de la Conferencia General? Las banderas. Es el desfile de las banderas. Se llama el desfile de las naciones. Lo que para mí significa que donde quiera que estén las iglesias adventistas en las naciones, lo mostraremos con su bandera. ¿Qué hace allí la bandera del Vaticano? ¿Qué hace allí la bandera del Vaticano? La Santa Sede. ¿Hay una camiseta de la Iglesia Adventista en el altar del Vaticano? Aún así, ¿por qué si vimos la bandera del Vaticano en la Conferencia General de la Iglesia Adventista? Nos están hablando en voz alta. Se ha producido un cambio en la dirección. Esto es cortesía de Advent Messenger. Evangelista Andrew Roman. La sesión más reciente de la Conferencia General de los Adventistas. La bandera del Vaticano nuevamente. Después de todas las protestas anteriores, no les importó y trajeron de vuelta la bandera del Vaticano. Está ahí mismo. Es la amarilla con blanco. Ahí está. Se podía ver la insignia, la marca blanca, la bandera blanca y amarilla. En una sesión de la Conferencia General. ¿Qué está haciendo o qué pasa entre nosotros? Dice Canon Díaz, quería agregar una diapositiva más, pero solo puedo mencionarla. Y Ellen White dice esto. De todos los cristianos profesantes, adventistas del séptimo día, pueden ver a Bob Beach, y esta fue una reunión ya en 1999. Una vez más, mezclarse con otros cristianos no es comprometerse. También es para hacer una declaración de que somos una auténtica iglesia cristiana. Berbit, de hecho, fue elegido secretario de esta organización. Después de él, presentó a John Grass, quien volvió a ser secretario de nuevo. ¿Qué significa? Organizar una reunión al año donde los líderes se reúnen para disipar los prejuicios. Después de que John Grass también me presentó a este grupo y me eligieron como secretario, organicé una reunión anual donde me reuní con todas las comuniones cristianas genuinamente reconocidas. Amigos, permítame darle una justaposición. Si abre un negocio, tiene declaraciones de pérdidas y ganancias, ¿sí?
Y si su negocio no está obteniendo ganancias, cierra. En el ministerio, en cierto sentido, tienes ganancias y pérdidas. En cierto sentido, si estás haciendo un proyecto en particular, ¿quieres ver resultados? Una pregunta. ¿Cuántas almas han sido bautizadas? ¿Cuántas iglesias de Babilonia se han convertido desde Bear Beach, John Cross y ahora Ganon Diop? Usted ha sido el presidente de esta organización ecuménica. ¿Cuántas iglesias, no individuos, cuántas iglesias se han convertido a la iglesia adventista? Muéstrame los hechos, dame resultados. Juan 10, verso 16. Son las ovejas que tengo, dice Jesús, que no son de este redil. También debo traerlas. Oirán mi voz y me seguirán. Un pastor, un rebaño de John Cross. ¿Quién es Berbich? Mira eso ahí. Está diciendo que esos son cristianos genuinos, católicos romanos. John Cross, el mismo que le dio el medallón al Papa. Está justo ahí. Berbich. Y me parece que la protesta ha caído en sacos rotos. Esa es la imagen de abajo a la derecha. John Cross y el Papa, Juan Pablo II. Y sin embargo, hoy vemos a Ganon Diop negociar con el Papa Francisco. ¿Sabe lo que eso significa? La protesta está siendo silenciada en la iglesia adventista. Mientras la gente diga, escuchen, sigan adelante, sigan apoyando a los apóstatas, no habrá cambios. Mientras escuchemos declaraciones como seguir apoyando a los apóstatas y no eliminarlos porque Dios lo quitará, todo está en la mano de Dios. Muéstrame la Biblia donde Dios no envió profetas para hacer su obra. Mientras esa retórica esté ahí, nunca tú verás un cambio. Es el medallón de ahí. Ahí está, amigos. Llegado de Bear Beach, John Cross y luego Ganon Diop. Ok, ahí está. Apostasía, apostasía. Me pregunto a qué escuela fue Ganon Diop. Me pregunto dónde fue educado. Me pregunto si su alma mater estuvo vinculada al jesuitismo. ¿Por qué sigue siendo el director de Relaciones Públicas desde el 2008? ¿Por qué todavía no ha sido eliminado? Me pregunto por qué. Amigos míos, ¿por qué en la sesión más reciente de la Conferencia General, cuando tenían la lista de todos los jefes del departamento que iban a ser reintegrados, Ted Wilson, presidente de la Asamblea General, y los líderes de la Asamblea General dijeron a los delegados, no se puede votar sobre los directores individuales de cada departamento. No puedes hacer eso. Debes votar por el conjunto. Eso significa que si tienes 12 departamentos, debes votar y aceptar a todos los directores titulares de los 12 departamentos. Os das un voto a favor de los 12 o vota en contra de los 12. ¿Dónde había oído eso? ¿Por qué hicieron eso? Mira esto. Sesión de la conferencia del 2022. ¿Es apropiado discutir algo específico por persona en este momento? Creo que se dejó claro en abundancia. Este hombre estaba en contra de Ganon Diop. Él lo dirá. Es un video largo, así que ten paciencia. Te voy a dar un dato. ¿Es apropiado discutir algo específico por persona en este momento? Creo que se dijo ampliamente que nos atendremos de hacer comentarios u observaciones sobre los nombres aquí en la sala. Ese fue el entendimiento, hermano Jonathan. Entonces la respuesta a tu pregunta es no. Por lo tanto, todos los comentarios deben referirse a todo el panel. Se le dio la oportunidad de hablar con el presidente del comité de nominaciones y parece que esto no solucionó su inquietud. Usted vuelve al micrófono número 8 y le gustaría hablar sobre un nombre,
Desafortunadamente, esto no es posible. ¿Puedo presentar una moción para que se elimine un nombre del panel? Esto no es posible, porque votamos esto tal como fue presentado, hermano Jonathan. Me gustaría hablar sobre el panel en general. Se le permite hablar sobre el panel en general siempre y cuando se atenga de identificar en cualquier momento cualquier departamento o individuo. Gracias. Bueno, ¿puedo regresar mi tiempo? Restablezcamos el tiempo para el hermano Jonathan. Por favor, tome 2 minutos. Estoy muy preocupado por este panel. Con el paso de los años, nuestro énfasis en la libertad religiosa ha cambiado sustancialmente desde que empezamos a defender a los adventistas y los problemas que tenían. Y esos problemas desaparecieron. A medida que esos problemas desaparecieron, comenzamos a defender otras minorías y sus problemas. A medida que esos problemas desaparecieron, ahora hemos entrado en cuestiones de la justicia social. Y ahora hacemos cosas como escribir informes amicus curiae en nombre de la Open Society Internacional, que es la organización del George Soros, que no tiene nada que ver con la libertad religiosa. Y esto también marca el tono de todo el discurso. Disculpe, pero perdóneme, hermano Jonathan, hemos acordado que no aludiremos a ningún departamento que identifique claramente un nombre. Habíamos acordado eso y usted ha mencionado al menos 3 veces que ha estado hablando de libertad religiosa. Si podemos continuar mientras cumplas con estos hermanos Jonathan, suficiente. El punto está hecho. Tienen que aceptar todo. No se puede votar uno por uno. No se puede. Tienen que aceptar todo. ¿Por qué hicieron eso? Mira el siguiente clip. Me extraña, de hecho. Mi comentario es sobre... ¿Saben, amigos? Incluso en el ámbito secular, si tienes un negocio, tienes algo llamado análisis y dices, ok, por ejemplo, tienes videos en YouTube. ¿Quieres ver cómo cada video se hace? ¿Qué contenido llega a tus suscripciones? Etcétera. No miras el conjunto. Solo te vas a lo individual. Cuando haces lo que hicieron, votas por todos. No por un individuo o departamento. No por cada persona. Tienes algo que ocultar. Estás protegiendo a un traidor. Y quienes hicieron eso también están implicados como traidores. Me extraña, de hecho. Mi comentario se refiere a las preocupaciones que se están expresando como categoría general en este momento. Estos surgen de nuestro abandono de la forma tradicional en que se realizaba la votación en las sesiones de la Conferencia General. Obviamente, en nuestras reglas de orden, se requiere vivas voces mediante votación de voz. Entiendo que hemos utilizado otros métodos en el pasado. Sin embargo, eso es más o menos arbitrario, y el paso repentino de convertir todo en votación secreta deja muchas preguntas en las mentes de los delegados que no estaban allí cuando la votación se realizó de manera abierta y transparente. Este método no es transparente y habrá estas preguntas que persistirán. Yo sugeriría que, a menos que haya una razón convincente... Ok, amigos, suficiente. Cortesía de algunos ministerios aquí. Amigos, cerremos con esto. Hoy me he cedido en el tiempo, pero tuve que poner los clavos en lugares seguros. Mi último punto será la hipocresía. ¿Recuerda que he estado cubriendo en los últimos años el movimiento de la ordenación de la mujer en los Estados Unidos, en la iglesia adventista, y cómo Ted Wilson y Mark Finley dijeron: no podemos parar la apostasía continua en las iglesias locales, las conferencias locales y las uniones locales que están ordenando mujeres para ser pastoras? No podemos detenerlos. No tenemos que constituir una autoridad para detenerlos.
Lo único que podemos hacer es desaprobarlo. Pregunta. Si realmente quisieran detener la apostasía, Ted Wilson, Mark Finley, ¿cómo es posible que Gannon Diop siga siendo director de las relaciones públicas, todavía tenga nuestras credenciales y aún no haya expulsado? Aún no ha sido expulsado. Desfraternizado. Volumen 5. Páginas 14, 15. Deberían ser despedidos. Deberían ser dados de alta. ¿Cómo es eso? Tú ves hipocresía. Tú sabes lo que quiere alguien. No por su palabra, sino por sus acciones. Vean esto. Ordenación de mujeres. Oh, estamos en contra. De Wilson, Mark Finley. Estamos en contra. No es bíblico. Estamos en contra. No. Ellos están en contra y ellos votaron. Ellos votaron. Mira el voto. Ellos votaron para ordenar mujeres. O estamos en contra, o algunos dirán, eso no es bíblico. Lo que ha hecho Gannon Diop, ¿es bíblico? ¿Es bíblico? No es bíblico. Es una abominación. Es una apostasía. Pero lo retienen en el cargo con votaciones secretas. Y todos deben votar por todos los jefes del departamento, una vez hacia arriba o hacia abajo. Y no se pueden tener preguntas sobre ningún departamento ni sobre ningún jefe de departamento. Nosotros llamamos a eso hipocresía, abominación. ¿A quién creen ellos que están engañando? Solo aquellos que beben el vino de Babilonia en las iglesias adventistas locales. Ahora, puedes ver por qué ponen jesuita. Los escritos de los jesuitas en las lecciones de escuelas sabáticas en las iglesias mundiales. Ted Wilson y Mark Finley. Cierro. No estamos hablando de individuos, sino de entidades. Y creo que esa es una distinción importante. Si una entidad elige conscientemente violar una política de la iglesia votada, y nuevamente definamos qué es una política de la iglesia. Una política es un acuerdo mutuo o un pacto que hacemos como cuerpo de Cristo de cómo queremos actuar. Es nuestra mejor comprensión de un tema en ese momento dado. Una política no es doctrina. Doctrinas como el sábado no cambian. Pasa allí mismo. Doctrina como el sábado no cambia. La doctrina del sábado en realidad está conectada con la caída de Babilonia. ¿No es así? El sábado está en el primer mensaje del primer ángel. El sábado está en el mensaje del tercer ángel. ¿No es así? Lo que Dios ha unido, que ningún hombre lo separe. Entonces, ahora dicen que estamos en contra de todo, pero estamos a favor de la doctrina. Pero Gannon Diop ha violado la doctrina y usted lo mantiene en su puesto. Eso se llama hipocresía. Y es lo mismo que Mark Finley dijo, que la política no es doctrina, la política puede cambiar. El mismo Mark Finley está registrado diciendo que cualquiera que sea el voto de la conferencia general, usted debe aceptar el voto y llévese bien con la misión. Si votan para ordenar mujeres como ancianas, acéptenlo. Pero Mark Finley, eso no es doctrina. Dijiste que esa es la política. La política puede cambiar. Y que las mujeres sean pastoras y ancianas no es bíblico. Entonces, ¿por qué aceptar una política votada que no es bíblica y decir, sigamos adelante con la misión? ¿Cuál misión? ¿Cuál misión? ¿Qué pasa si una entidad decide violar una política en particular? Cualquiera que sea esa política conscientemente, porque siente conscientemente que no está fuera de armonía con esa política. ¿Ok? Si hacen eso, estarán en una pendiente resbaladiza. Aunque la conferencia general no tiene autoridad constituyente, porque esa conferencia sindical, etcétera, tiene autoridad constituyente, aquí está la pendiente resbaladiza. Es precisamente la pregunta que has planteado. Entonces, ¿cómo tratas a otros que pueden decir que mi conciencia me está guiando en el diezmo a otras áreas? Así que creo que la pregunta que ha estado planteando desde la perspectiva de un joven es una cuestión con la que luchamos en el liderazgo de la conferencia general, porque no tenemos autoridad constituyente.
Cada grupo individual lo hace. Y creo que nuestra preocupación es que esto abre la puerta a otras violaciones abiertas de la política en el área del diezmo, en el área de ciertas cuestiones de sexualidad, que la gente va a decir, mira, esto es una cuestión de conciencia. Simplemente podemos desaprobarlo. No tenemos autoridad para hacer cambios. Tuviste la oportunidad de hacer cambio y de traer a alguien más para representar a la iglesia. Se llama Asuntos Públicos y Libertad Religiosa. Hubo una votación secreta a favor y en contra de todos los jefes de departamento. Eso se llama engaño. Cierro con estas palabras. ¡Ay de vosotros que deseáis el día del Señor! Muchas personas huyen del león, del oso, hacia la casa, la iglesia, para ponerse a salvo. Y en la casa son mordidos por la serpiente. En Mateo 23, verso 33 al 38, las palabras finales de Cristo a la iglesia judía fueron: vosotros sois serpientes, sois generación de víboras. Oh Jerusalén, Jerusalén, oh adventista del séptimo día, organización adventista del séptimo día, mataste a los profetas, apedreas a los que te son enviados. ¿O cuántas veces hubiera querido juntarte como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Pero no quisiste. Tu casa, tu iglesia ha sido dejada desolada. Amados, por la gracia de Dios, espero que se haya dejado una protesta solemne en público, en el registro público, de que nosotros, por la gracia de Dios, no toleramos herejías y apostasías. Espero que haya sido iluminado. Tus ojos ahora están abiertos. No vuelvas a dormir. Pero recuerda esto. No te concentres solo en estos hombres. Algunos de ellos no van a ser salvos. Algunos de ellos se perderán. Ya han entristecido el Espíritu de Dios. Solo unos pocos serán salvos. Tal como fue en Hechos, capítulo 1 y capítulo 2. Solo unos pocos, y por eso hablo de esto. Esperando a uno o dos, por la gracia de Dios. Pero el verdadero foco debería estar en la gente. La gente en los bancos. El enfoque. El enfoque debería ser capacitar a las personas para que lleguen a la gente en Babilonia. Nuestro trabajo debe ser doble, interior y exterior. Que ningún hombre te diga, oh, porque no eres de la conferencia, tú eres un vástago del diablo. ¿Tú estás siguiendo la verdad? Esa es la pregunta. La Biblia y el espíritu de profecía. La gente dirá ahora, intenta destruir este mensaje porque llama a la gente a salir de la iglesia. Permítame dejar constancia una vez más. Nunca le dije a nadie que abandonara su iglesia adventista organizada. Nunca. Ni de palabra ni de forma impresa. Por escrito. Lo he dicho. Deja la apostasía. Lo que siempre digo es que apoyen y defiendan la verdad. Por lo tanto, si encuentras una iglesia local en la conferencia donde el liderazgo esté viviendo y presentando la verdad presente, apóyala con tu presencia y con tus fondos, el dinero de Dios, el diezmo y ofrenda. Si no puedes encontrar uno, entonces, si puedes encontrar un cuerpo de iglesia local que no esté con las iglesias organizadas por la conferencia, pero que el liderazgo sea fiel a Dios, la Biblia y el espíritu de profecía, apóyenlo con su presencia, con sus diezmos y ofrendas. Permítanme agregar, si ven una iglesia local adventista, una iglesia de la conferencia, y el liderazgo, no la gente, el liderazgo está promoviendo la apostasía, en su vida tiene adulterio, el robo, falsas doctrinas en la vida, en el púlpito, no lo apoyen, no lo hagan. Ni con su presencia, ni con el dinero de Dios. Tendrás que rendir cuentas. Y de manera similar, si hay una iglesia local que no sea de la conferencia,
y el pastor y el anciano, el liderazgo, está promoviendo la apostasía, está en adulterio, mintiendo y robando, cuestiones de dinero, robando a la gente, su carácter ha sido sólido, no apoyes a esa iglesia local. Porque muchos son independientes por segundas intenciones. No apoye esa apostasía, ni con tu presencia, ni con dinero de Dios. Déjalo. Levántate y resplandece. La protesta continúa. El Señor viene. Que seamos encontrados fieles, gimiendo entre el pórtico y el altar. Salva a tu pueblo, oh Señor. Voy a orar. Únete a mí, Padre Celestial. Estamos agradecidos por esta presentación. Oramos por la conversión de Cannon Diop, Ted Wilson, si no es demasiado tarde para sus almas. Mark Finley, esos ancianos, si no es demasiado tarde para ellos. Y para todos los demás líderes, si no es demasiado tarde para sus almas, que todavía no hayan contristado al Espíritu Santo. Pero oro por los miembros de la iglesia locales, dentro y fuera, para que sus ojos sean ungidos con colirio celestial. Sabemos que la obra principal de Satanás, amado Dios, está en la sede de nuestra fe. Si el corazón de la obra se corrompe, oh Señor, la iglesia, con sus diversas ramas, sufrirá las consecuencias. Que todos seamos como Juan el Bautista. Que todos seamos como Elías. Que todos seamos como Micaías. Que todos seamos como los discípulos de Cristo y los apóstoles. Que todos seamos como Jesús. Sálvanos. Salva a tu pueblo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Maranata. Te veré mañana a las 12 del mediodía, hora del este, para el próximo aumento de energía profética del mediodía. La protesta continúa.